Vamos a comenzar esta noche entonces con nuestro estudio bíblico online. Esto es algo que hace mucho tiempo estábamos haciendo y que teníamos planeado organizar. Y bueno, ya ahora lo tenemos, lo estamos haciendo desde hace algunas semanas. Entonces, qué bendición poder estar con todos ustedes. Quisiera que comenzáramos esta noche orando y vamos entonces con el libro de Apocalipsis. El capítulo 8 es capítulo 9 es el capítulo de hoy. El 8 fue el que vimos la semana pasada. Entonces vamos a orar y comenzamos. ¿Les parece? Vamos a poner delante del Señor este tiempo. Señor, queremos poner delante de ti nuestras vidas, este tiempo. Señor, gracias porque tú eres bueno. Gracias por la bendición que nos das de ser tus hijos, Señor, de podemos nosotros, tus hijos, tener en tu palabra, en lo que tú nos dices, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque en medio de la situación tan complicada y tan difícil que está viviendo el mundo, nosotros podemos tener esperanza y confianza. Y también, Señor, gracias porque en medio de todo, Señor, podemos ver tu gloria y tu misericordia. Yo quiero en esta noche, Señor, orar por cada uno de mis hermanos, cada una de las luchas, cada una de las situaciones, de las dificultades que estamos enfrentando, que están enfrentando, Señor, aquellos que están en sus familias, en sus trabajos, aquellos que han perdido sus trabajos. Señor, oramos en esta noche por tu misericordia y tu bondad sobre tu pueblo. Señor, yo oro por Clarena, por Edgar, que son profesores, que seguramente ven situaciones tan complicadas con sus niños o con sus estudiantes, Señor. Padre, oramos por tu bendición también, Señor, sobre todos aquellos que son empresarios, pues sobre todos aquellos que están tratando de sostener sus negocios, misericordia sobre ellos. Por aquellos, Señor, que están en sus casas con sus hijos, Señor, tu bondad y tu misericordia también, Señor. Delante de ti todo este tiempo, Señor, pedimos que nos acompañes, que nos dirijas, que nos ayudes, Señor, que nos levantes, nos guardes y que nos permitas disfrutar este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, a todos entonces vamos a mirar hoy, como les decía, el capítulo 9, yo no sé por qué estoy con el 8, capítulo 9 de Apocalipsis. Estamos entonces en Apocalipsis 9 y no sé, ¿alguno de ustedes quisiera leer Apocalipsis 9 en esta hora? ¿Alguien quiere? Estoy aquí organizando esto para poder presentarlo. ¿Alguien quisiera leer Apocalipsis 9? Lo leo. Le pongo la cámara. ¿Listo? Ok, es nueva versión internacional. Dice, dale, Adrianita. Bienvenida. Gracias, Andrés. Gracias a todos. Tocó el quinto ángel su trompeta, y vi que había caído del cielo a la tierra una estrella, a la cual se le entregó la llave del pozo del abismo. Lo abrió y del pozo subió una humareda, como la de un horno gigantesco, y la humareda oscureció el sol y el aire. De la humareda descendieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como el que tienen los escorpiones de la tierra. Se les ordenó que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna planta, ni ningún árbol, sino solo a las personas que no llevaran en la frente el sello de Dios. No se les dio permiso para matarlas, sino solo para torturarlas durante 5 meses. Su tormento es como el producido por la picadura de un escorpión. En aquellos días la gente buscará la muerte, pero no la encontrará. Desearán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era como de caballos equipados para la guerra. Llevaban en la cabeza algo que parecía una corona de oro, y su cara se asemejaba a un rostro humano. Su crin parecía cabello de mujer, y sus dientes eran como de león. Llevaban coraza como de hierro, y el ruido de sus alas se escuchaba como el estruendo de carros de muchos caballos que se lanzan a la batalla. Tenían cola y aguijón como de escorpión, y en la cola tenían poder para torturar a la gente durante 5 meses. El rey que los dirigía era el ángel del abismo, que en hebreo se llama Abadón, y en griego Apolión. El primer ay ya pasó, pero vienen todavía otros. Tocó el sexto ángel su trompeta, y oí una voz que salía de entre los cuernos del altar de oro que está delante de Dios.
A este ángel que tenía la trompeta, la voz le dijo: suelta a los 4 ángeles que están atados a la orilla del gran río Éufrates. Así que los 4 ángeles que habían sido preparados precisamente para esa hora y ese día, mes y año, quedaron sueltos para matar a la tercera parte de la humanidad. Oí que el número de las tropas de caballería llegaban a 200 millones. Así vi en la visión a los caballos y a sus jinetes. Tenían coraza de color rojo encendido, azul, violeta y amarillo como azufre. La cabeza de los caballos era como de león, y por la boca echaban fuego, humo y azufre. La tercera parte de la humanidad murió a causa de las 3 plagas de fuego, humo y azufre que salían de la boca de los caballos. Es que el poder de los caballos radicaba en su boca y en su cola, pues sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas con las que hacían daño. El resto de la humanidad, los que no murieron a causa de estas plagas, tampoco se arrepintieron de sus malas acciones, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar. Tampoco se arrepintieron de sus asesinatos, ni de sus artes mágicas, inmoralidad sexual y robos. Muchas gracias, Adrianita. Ahí les llegó compañía. Bueno, este capítulo, pues me gustaría de pronto hacer algo antes de hacer algunos comentarios. Cuando leen ustedes esto, ¿qué se imaginan? O sea, ¿qué piensan ustedes de qué son todas estas imágenes que aparecen acá? Hemos hablado ya entonces de los sellos y de las trompetas, y esta ya es la quinta y la sexta trompeta, pero ya no sé si ven las imágenes mucho más, digamos, mucho más profundas, mucho más complejas de lo que está pasando acá. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué se imaginan ustedes cuando leen un capítulo de estos? Como juicios de Dios. Juicios de Dios, ajá. Para mí habla de guerra. De guerra. También, Ajá. pues aparte de que el capítulo nos habla del sello, de que esta vez no va a ser como fue anteriormente por las buenas que fuéramos sellados, sino ya como por las malas, porque él habla y dice de que se les dio potestad de que los matasen, ¿cierto? O sea, ya como que, como ustedes no obedecieron por las buenas, entonces ya toca de otra manera. Entonces para mí habla de eso. Como si se estuviera acrecentando la cosa, ¿no? Sí, Andrés. para mí habla de eso. Y cuando él habla... Dale. Él habla de los caballos que estaban en su boca, en su cola, para mí, yo lo veo como, o sea, en la visión que él tuvo, pues para él yo creo que era muy difícil ver como un camión de guerra, cosas así, ¿cierto? O sea, él en su mente, en ese momento no podía identificar que eso podía ser un carro tanque de guerra, cosas así. Entonces, para mí, habla acerca como de eso también. Muy bien, Blanca. ¿Alguien más? Yo, Andrés. Dale, Claudita. Bueno, a mí, por ejemplo, me puso a pensar esto aquí al principio, en capítulo 9, cuando dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Pues yo relacioné esto con Satanás, porque Satanás fue arrojado por Dios del cielo, y dice que del pozo del abismo, pues el abismo yo lo interpreto como el infierno, como no sé. Sí. Pues esa es mi percepción. No, está muy bien, Claudita, muy bien esa interpretación. Y yo también cuando lo leí, uno también hace como una imagen de lo que, por ejemplo, Job cuenta de lo que pasa con Luzbel y todo, que sí, tiene mucha semejanza a eso, aunque este ángel parece ser otro, o sea, no parece ser Satanás como tal, sino un ángel que Dios envía para abrir, digamos ya ese pozo que se llama el abismo caído. O sea, tiene la
la autoridad de ir y abrir eso. Y lo que sucede acá en este capítulo ya es que se desata, digamos así, el mal. O sea, ya la maldad y el infierno, digamos, se abre y se desata todo esto. Por eso, en el capítulo anterior, ¿se acuerdan que vimos al final cuando dice que el águila cruzaba gritando terror, terror para lo que se Sí, viene? Porque hasta ahí parecía que no había pasado mucho, pero sí. el águila advierte y dice lo que se viene de aquí en adelante es mucho más complicado. Sí, y perdón, por ejemplo, aquí también en el 16 que dice que el número de los ejércitos de los jinetes y con todas esas figuras, pues yo me las imaginaba, esas figuras de caras humanas y los cabellos como de mujer, no sé, cosas como tan raras. Yo me imaginé que son como demonios, no sé, que es como un ejército Bueno, de demonios, me imaginé así bueno, eso. vamos a mirar varias cositas y algunas cosas que son interesantes de entender de este capítulo, porque hay mucho, como sabemos, Apocalipsis tiene mucho simbolismo, muchas imágenes que para nosotros cuando las leemos no significan mucho. Por ejemplo, ahorita Ajá, vamos a ver, ¿qué significa que Juan en su visión de lo que ve unas langostas sí, que tenían el pelo largo como el de una mujer? O sea, eso es una cosa, pues uno se imagina eso y uno dice, pero como un grillo, porque es como una langosta, un grillo como con pelo largo. ¿Qué quiere decir esto? Entonces vamos a ver algunas cosas importantes de este capítulo 9, algunos comentarios. Y luego compartimos ya, abrimos el espacio para preguntas y dudas. Acuérdense que todo esto estamos subiéndolo a YouTube. Ahí les puse en el chat donde pueden entrar y pueden ver todo lo que hemos visto. Entonces, a diferencia de las 4 primeras trompetas, estas 3 restantes ya no solamente tocan la naturaleza, sino que ya aquí en estas ya tocan es a las personas. Por eso el águila pasa y dice, esto es una locura lo que está pasando o lo que va a pasar. Juan aquí entonces otra vez introduce una relectura a la octava plaga del recuento que nos hace Éxodo. Por ejemplo, si ustedes miran en Éxodo 10:12, por ejemplo, habla de eso, de las langostas, cómo vienen y cubren y devoran la tierra. Eh, entonces, aquí aparece entonces un ángel que baja del cielo con la llave del abismo, lo abre y sale una humareda que oscurece el sol. Y esto es muy interesante. Pues esto lo vamos a ver más adelante. No quiero hacer comentarios, digamos, ya de interpretaciones, pero Dios envía un ángel para que abra el abismo. O sea, y esto, pues, esto para nosotros es muy, muy importante porque Dios mismo tiene el poder y la autoridad para abrir el mismo infierno. Entonces, para mirar algunas cosas que son importantes para entender este capítulo, Juan toma elementos en este capítulo, muchos elementos de las imágenes que usa Joel. Entonces, esto es importante entenderlo porque Joel, y ustedes lo pueden leer y pueden buscar Joel. Joel habla mucho de este tipo de imágenes de las langostas y de lo que va a pasar. Es importante también entender, y este es un punto muy, muy importante para nosotros, y es que aunque el poder de estas criaturas, porque son demoníacas, es aterrador, el texto subraya que en todo momento están controlados por Dios. O sea, miren esto. Pudieron salir de su cárcel, de ese abismo, solo porque Dios entregó al ángel la llave y el permiso de abrir el pozo del abismo, la morada de los demonios y el cuartel general del diablo. Dios les dio el poder y el permiso de picar, o sea, el Señor les permite picar como alacranes, pero también delimitó ese poder con una cuádruple restricción, o sea, le dice, usted como a Job, usted puede hacer esto, pero no puede llegar hasta acá. Dice, le queda totalmente prohibido dañar la vegetación, tocar a cualquiera que lleven el sello de Dios, matar a una sola de sus víctimas y además en el tiempo de su actividad se limita a 5 meses.
O sea, esto es importante para nosotros porque este capítulo habla de eso, que es evidente aquí, que no, las fuerzas del mal que se desatan después de que el ángel abre el abismo, es evidente que no se pueden mover ni hacer nada sin el permiso de Dios. Por eso el libro de Job es un libro tan interesante también, porque es un libro donde el diablo le hace daño a Job, pero solamente con el permiso de Dios y hasta donde Dios le permite. Por eso en algún momento hablábamos de que nunca, nunca podemos equiparar, y es una mala teología cuando equiparamos el poder de Dios con el poder del diablo, porque es que no hay comparación, porque aún el diablo y aún todo el infierno está sujeto a la autoridad del Señor. Y esto es algo que para nosotros tiene que ser de mucha esperanza y de mucha tranquilidad. Entonces, aparecen algunas imágenes en este capítulo que son interesantes. El ángel del abismo lo menciona ahí en el versículo 3, 2 y 3, y también lo menciona luego. El ángel del abismo, y en el versículo 11 dice que su rey, o sea, el rey de este lugar, es el ángel del abismo. Miren que es otro ángel, no es el mismo ángel que viene y abre, sino que es un ángel del abismo. Aquí, como decía Claudia, este ya es el diablo, Satanás, y dice que su nombre es destructor, que en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Y pues Apolión y Abadón es destrucción, es perdición. Y Abadón para los judíos significaba dentro de su lenguaje y su léxico el reino de la muerte. Y algo muy interesante, y es el tema de las estrellas, porque para los pueblos paganos de esa época, y aún piense por ejemplo en los pueblos indígenas nuestros, las estrellas significaban astros divinos. Muchos de ellos consideraban que eran dioses o cosas así, eran cosas que representaban divinidades para los paganos. Pero para los judíos, las estrellas tenían en su concepción que representaban ángeles también. Entonces, por eso también la imagen que usa aquí Juan para decir que viene un ángel como una estrella, porque ellos entendían esa imagen como de una estrella como ángeles. Pero también es muy importante entender este capítulo dentro del contexto donde ellos estaban. Y Blanner comentaba ahora, y la verdad es que si un romano escuchaba en el primer siglo, que eran los que leyeron y los que recibieron este documento de primera mano, si alguno de ellos escuchaba este capítulo, para ellos era muy claro que Juan estaba hablando de una invasión militar por parte de los partos. Era una imagen supremamente clara para cualquiera de ellos que leyera en el primer siglo. Por eso les decía que para nosotros a veces es tan difícil, porque estas imágenes parecen sacadas de una película de ciencia ficción y uno dice, no entiendo muchas de estas cosas, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Pero para un romano, para alguien que viviera en el Imperio Romano en esa época, cuando escuchaban esto, ellos entendían de qué estaban hablando. Y les voy a decir por qué. Porque primero los partos o bárbaros eran los enemigos más temidos de los romanos. Y eran supremamente famosos y temidos por su caballería. A diferencia de los romanos no era un imperio fuerte en caballos y digamos, en tener caballería, lo que se llama así. Era un imperio que crecía y tenían otras cosas, pero no en este tema de la caballería. Y mire que en este capítulo él menciona muchas veces los caballos y lo viene mencionando. Entonces, cuando un romano leía esto, ahí mismo entendía que aquí estaba hablando del imperio parto y de los bárbaros. Por eso es tan interesante entender lo que significaban estas imágenes para ellos. Y una de las cosas que diferenciaban a los romanos de los partos o bárbaros era que se caracterizaban de los romanos porque ellos tenían el pelo largo. Esa era parte de su caracterización y de la forma en cómo ellos se vestían y cómo ellos, o sea, de cómo ellos eran, y era que tenían pelo largo. Entonces, miren, por ejemplo, lo que dice, que él ve de esas langostas, porque él no ve en imágenes de langostas.
él lo ve en imágenes de langostas, pero él ve que esas langostas tienen cabello como de mujer. Entonces, esto también es muy interesante porque los partos se caracterizaban también por que eran hombres de pelo largo a diferencia de los romanos. Y otra cosa interesante de este capítulo, en el versículo 10, y luego lo repite al final, en el versículo 10, dice que estas langostas tenían colas que picaban como escorpiones. Y también al final, en el versículo 19, dice que el poder de estos caballos, aquí ya los menciona como caballos, estaba en la boca y en la cola. Y esto es muy interesante, por eso para ellos cuando leían esto, ellos entendían de quién estaban hablando o de qué estaba hablando Juan, porque los partos eran conocidos por ser diestros en disparar sus arcos hacia atrás, mientras iban montando en caballo. Y eso era algo que no hacían los romanos, primero porque no tenían, digamos, ese armamento en caballería, y mucho menos eran diestros para disparar arcos desde atrás. Entonces, cuentan las historias, pues, que los partos, cuando eran atacados, ellos parecía que se iban retirando y el ejército, digamos, que estaba peleando contra ellos, pensaban que iban ganando, pero mientras ellos se retiraban, resulta que todos los arqueros tenían la capacidad de disparar de para atrás, y así acababan a mucha gente. Entonces los partos tenían esa característica. Y por ejemplo, el capítulo también menciona el río Éufrates, y el río Éufrates era sumamente importante en la época por ser la frontera entre la barbarie de los partos al este del río y la civilización grecorromana al oeste. O sea, aquí es muy, muy interesante entender que para los romanos los partos eran unos bárbaros, porque eran así, imagínenselo así, peludos, locos, eran bárbaros, no eran civilizados. Y ellos le tenían mucho temor a ellos. Y lo que Juan está diciendo acá es que va a venir una gran invasión desde allá para el Imperio Romano. Entonces, en todos estos casos y en todas estas imágenes, es muy claro que lo que Juan les está diciendo acá a los que están leyendo Apocalipsis en el primer siglo es que venía una invasión parta, digamos, o bárbara por parte de los partos, de los bárbaros, para el primer siglo. O sea, ellos entendían que iban a ser invadidos y que iba a venir una gran invasión por parte de los bárbaros para ellos. Cuando ellos lo leían, ellos entendían eso. Pero finalmente este capítulo lo que habla es del juicio, y habla del juicio de Dios para una humanidad que estaba lejos de él, que era idólatra y que no había querido arrepentirse, porque finalmente, si ustedes miran, el propósito de este juicio es que se arrepientan, es que reconozcan al Señor. Y lo interesante, que eso lo vamos a ver ahora un poquito más a fondo, lo interesante es que a pesar, porque miren que aquí el Señor le dice, al comienzo le dice, vayan y háganle, pero a los sellados de Dios no los pueden tocar. Pueden tocar a todos que no tengan el sello de Dios. O sea, aquí está hablando para gente que no conocía a Jesús, que lo había rechazado, o sea, para toda la gente que no era parte del pueblo de Dios. Entonces, Dios envía este juicio para ellos, también con el objetivo, y esto también es muy interesante, del amor de Dios acá, porque hasta el fin Dios no quiere que nadie perezca. Dios ha estado llamando a los impíos al arrepentimiento, pero lo interesante de este capítulo en el versículo 20 es que aún así viviendo y viendo todo esto, no se arrepintieron. ¿Cómo sería la angustia y el dolor y el sufrimiento y la cosa tan horrible para ellos que querían morirse, pero no podían, porque no podía escaparse en la muerte, tenían que vivir eso. Pero aún ahí hasta el fin, Dios estaba mostrando su misericordia para esta gente, para poder que perdonarlos y que se arrepintieran. Pero lo más irónico es que aún en medio de esta situación tan complicada, ellos persistieron en su culto a los demonios, cuando precisamente eran los mismos demonios
en la quinta y la sexta trompetas los que les habían causado a ellos terribles sufrimientos. Y esto también habla de la terquedad que produce el pecado en nosotros y en el ser humano. Entonces, ustedes han visto, lo hemos visto durante varios capítulos ya y en algunas de estas sesiones, que los demonios y la idolatría son dos temas centrales en Apocalipsis, a menudo asociados con el Imperio Romano. Entonces, en este capítulo, la mención de asesinatos y de magia y del río Éufrates confirman la referencia al Imperio Romano también. Entonces, con esto quería compartir algunos comentarios. Voy aquí ya a parar la presentación y ahora sí quisiera pedirle a alguien más, de algunos que no ha leído hasta ahora, que volvamos a leer el capítulo y ya miramos qué preguntas, qué dudas, qué comentarios podemos hacer acerca de este capítulo. ¿Alguien quisiera leer el capítulo de nuevo? ¿Lo leo? Dale, Blaner. Bueno, dice, y el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones sobre la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y se les fue dado que no matasen, sino que atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra, pero las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían cola como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tiene por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó. Aquí viene aún 2 ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río de Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número. Así veía en visión los caballos a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Y estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salía de su boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabeza, y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no podían ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Bien, bueno,
Este capítulo es una también, o sea, es una hermosura, la verdad. Es muy bonito todo lo que dice. Y también muy duro ver cómo, a pesar del sufrimiento y de esto, el ser humano no se arrepiente y no cambia y no quiere cambiar y siguen seguimos en nuestra idolatría, en nuestro asesinato, en nuestra brujería, en la inmoralidad sexual, en nuestro robo. Bueno, las tres preguntas que siempre hacemos son, ¿qué nos dice este capítulo acerca de Dios? ¿Qué ven ustedes acerca de Dios? ¿Qué ven ustedes acerca? Aquí sí hay mucho para hablar de esto. ¿Qué ven acerca del ser humano? ¿Y qué nos lleva a nosotros a practicar, a obedecer esta semana? Entonces, comencemos con la primera. Y abran los micrófonos y prendan sus cámaras ahora sí y hablemos todos acá. ¿Qué nos dice acerca de Dios este capítulo 9 de Apocalipsis? Del poder de Dios. Es una demostración inmensa del poder de Dios sobre todo, sobre el mal y sobre las tinieblas. Y también de la misericordia que Dios tiene con todos aquellos que lo escuchamos y entregamos nuestra vida a Él y seguimos, digamos, las enseñanzas de Jesucristo, de todas maneras, ¿no? Digo yo. Sí, señor, muy buena la apreciación, don Guillermo, porque sí, este capítulo, por ejemplo, como hablábamos en algunas semanas, ya aquí el Señor sí excluye a los hijos de Dios y dice, ellos no van a sufrir lo que va a pasar aquí. Entonces es una hermosura, pero también nos habla de cómo el Señor aún tiene control del infierno y de todo el abismo y de todo esto. El Señor es cuando Él diga, no es que se desató el mal y el Señor ni se dio cuenta, no, cuando Él envió el ángel a que abriera fue que sucedió. Esto también es muy interesante. ¿Qué más ven ustedes acerca de Dios? Yo, ahora que lo volví a leer y yo lo tenía apuntado. En el versículo 9, bueno, el 6, perdón, que dice, y aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Es algo como a lo que usted decía ahora del arrepentimiento. Y pues, aparte del arrepentimiento, o sea, retardar su muerte no es un acto de crueldad de parte de Dios, sino más bien como un acto de misericordia, de que tengan esperanza y arrepentimiento durante ese periodo. Y también en el 15, cuando, pues para mí yo lo interpreté así, que tiene una fecha exacta, o sea, es muy claro cuando dice día, que tiene día, hora y mes, o sea, hay una fecha ya establecida para eso, que no la sabemos, solo el Señor la sabe, pero hay una fecha que Él tiene ya establecida para que eso se cumpla. Muy bonito, Planner, muy bonitos esos aportes, sí. Dios que es misericordioso y que tiene el control de la historia de la humanidad. Muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, quería también lo que dijo la chica Planner. Ese versículo 15 también me llamó mucho la atención a mí porque dice, esos ángeles que habían sido preparados precisamente para esa hora, día, mes y año. O sea, el Señor actúa en el tiempo que Él ya tiene designado, ya tiene planeado, eso ya está escrito y Él actúa de acuerdo a sus tiempos. En eso Él es totalmente soberano y nada podemos hacer para cambiar eso que ya determinó. Excelente, gracias Adrianita. ¿Alguien más? Yo veo también un Dios de amor, de mucha misericordia, pero también Dios de juicios. Ajá, pues claro, o sea, todo el capítulo es un juicio, o sea, no es un Dios, no es un Dios que se queda, porque ese es lo que hemos hablado acá, no es un Dios que es amor y misericordia solamente, y entonces el que cometió el pecado, pues pase raspando, no, el Señor pidió, o sea, el Señor exige o sea, la paga del pecado, tanto que Él mismo la recibió por nosotros. Y la justicia es eso, esto es un juicio sobre la humanidad, sobre una humanidad que hasta en este momento
hasta en el último momento tiene la opción de arrepentirse, pero no lo quiere hacer. No, no lo quiere hacer. Juicio es con propósitos. Y el Exacto, propósito es que la gente tenga la salvación. Me parece muy bonito lo que dijo Lanner, porque sí, ese de que la gente no pudiera morirse es aún un acto de misericordia, de que en medio de eso puedan arrepentirse, pero el capítulo termina de una manera muy triste diciendo, no, ni aún con esto se arrepintieron, ni aún con esto. Y más adelante vamos a ver, porque más adelante Apocalipsis también dice que el sol va a quemar a la gente y aún así no se van a arrepentir. No se van a arrepentir. Dios nos guarde. ¿Alguien más? Sí, yo. Diana. Estoy de acuerdo con las personas que han hablado. De hecho, en todo el estudio he llegado a la conclusión de que Dios es un Dios misericordioso, paciente, que además nos va diciendo, venga, hagan de esta manera, miren que lo que les va a pasar, miren, él le está a uno advirtiendo, le está informando, y a lo largo de la palabra, porque él no está esperando solamente ahorita acá en el libro de Apocalipsis, ni en los últimos tiempos, ha esperado por los siglos de los siglos que la humanidad vaya cambiando, y realmente los seres humanos no hemos cambiado. Yo siempre he pensado que los seres humanos no hemos salido de Egipto, que cambiamos dioses, que ya cambiamos los becerros de oro por otras cosas, pero siguen habiendo dioses, seguimos idolatrando otras cosas y tratamos de buscar de Dios y tratamos de hacerlo, pero seguimos inclusive en este tiempo de pandemia y todo, aún así todavía decimos que pereza, los centros comerciales, hace falta salir, hace falta esto, el trabajo, sabiendo que nosotros tenemos un Dios bueno, un Dios verdadero, un Dios misericordioso, el que nos da el sustento, el que dio la vida por nosotros, y aún en este momento Él todavía nos dice, mire, si ustedes se arrepienten, van a evitar estas cosas, pero si hay arrepentimiento, y eso es lo que los seres humanos no tenemos, o quizás nos arrepentimos, pero de a poquito. De a poquito. Esa es mi opinión, pues. Gracias, Dianita. Por eso es que Juan Calvino dijo que el ser humano es una máquina de hacer ídolos, porque eso somos. Somos máquinas para hacer ídolos. Entonces, por eso necesitamos entender que Él es nuestro Señor. Ahora, hablando de lo que Diana compartió y ya metiéndonos en el tema del ser humano, ¿qué ven ustedes acá frente al ser humano en este capítulo? ¿Qué nos habla a nosotros como humanos este capítulo? Andresito. Clarenita. A veces de una manera muy peligrosa, muy atrevida y muy peligrosa, ponemos a nuestro soberano Dios a nuestro nivel y entonces alcanzamos a pensar que actúa como nosotros, que va a reaccionar como nosotros, entonces creemos que va a tener esa misericordia, pues Él es misericordioso por la eternidad, Él es misericordia como tal, Él es amor como tal, Dios es amor, pero también es Dios de justicia, lo que hemos dicho hasta el momento. Pero a veces cometemos el error de no dimensionar realmente el poder sobrenatural que tiene Dios en todos los aspectos y en todas las áreas. Y entonces creemos que es a nuestro tiempo, que es cuando nosotros queramos, que es cuando de pronto más adelantico nos convencemos, yo voy a hacer esto, pero entonces más adelante voy y pido perdón y es peligroso porque está bien que Dios es un Dios de misericordia, que Dios es amor, pero también es justicia, y esa palabra justicia enmarca e incluye una cantidad de situaciones que a la larga entonces nos va a desfavorecer si no tenemos la convicción completa y concreta de que una cosa es que yo esté pecando porque soy humano y obviamente lo hacemos, y lo hacemos a diario, y otra es que yo lo haga con una libertad descarada, sabiendo que estoy pecando, pero creyendo que Él siempre va a estar allí en una posición casi de permisividad, que eso sí es muy peligroso. Excelente, Clarena. Este es un comentario excelente porque esta es
como la dualidad del ser humano, entender que Dios es un Dios misericordioso, pero también es un Dios que obra justicia y que aquí, por ejemplo, como decía Luz Mari, desata un juicio sobre la humanidad que ha sido idólatra, que ha sido perversa, que se ha dado al asesinato, que se ha dado a la brujería, que se ha dado a la inmoralidad sexual, al robo, a la idolatría. Entonces, esto también nos muestra un Dios que tiene el control aún de esas cosas. Y es muy bonito lo que dice Clarena por eso, porque sí, es un Señor y el ser humano en esa fábrica de crear ídolos, pues y creo que hemos tenido varios problemas. Uno es, hemos creado nuestros ídolos, entonces cuando no tenemos, hay un autor que dice, Chesterton dice que cuando el ser humano dejó de creer en Dios, no es que dejó de creer en nada, sino que empezó a creer en todo. Y entonces ya creemos es en que nosotros somos dioses, en que este es Dios, o sea, ya nosotros nos ponemos ahí en ese lugar y nos empezamos a perder de una manera tremenda. Y otro de los problemas que tenemos es que aún en el cristianismo hemos hecho imágenes de Dios que no son. Yo sé. Aún en el cristianismo hemos hecho imágenes de Dios que no son realidad. Por ejemplo, este capítulo nos muestra que, o sea, Dios no, o sea, yo a veces lucho con eso, con que a veces vemos a un Dios como que el diablo le está ganando, como que el diablo tiene mucho más poder. Y yo digo, pero es que ese no es el Dios de la Biblia. Lo permite. Sí. Más, Dios, este capítulo nos muestra que es tanto el poder de Dios que el diablo y las huestes del maligno no pueden hacer nada hasta donde Dios no les permite. Entonces también es muy bonito eso. Don Jorge Hernán quería decir algo. Se salió, no sé, por ahí está. Bueno, ¿alguien más acerca del ser humano, don Edgar? Creo que hay una palabra que usamos poco, pero que existe en la Biblia y es la esperanza. O sea, Dios no pierde la esperanza en el ser humano y espera que en algún momento se vuelva a Él. Pero yo veo cosas que hoy en día estamos viviendo. Hay un grupo de personas que llamamos los de la nueva era, que todo el mundo escucha mencionar, y bueno, ¿y eso qué es? ¿Cierto? Que se creen que ellos son el Dios y que son los dueños de su propia vida y que pueden vivir como consideren y no reconocen a Dios en su vida. Y me lleva a pensar en ese tipo de personas que se describen en este capítulo, personas que desconocen totalmente la voluntad de Dios. Por eso, a pesar de que murieron una tercera parte, que además esos números me llevan a imaginarme una cantidad de personas enorme, porque se llegaron 200 millones de caballos con jinetes a matar la tercera parte, entonces, ¿cuántos millones de personas habían para matar? ¿Cierto? Entonces, son números muy grandes, pero a pesar de eso... Don Edgar, una cosa ahí, perdón la interrupción, pero según algunos cálculos, creían que, según ese cálculo de los 200 millones del ejército, se creía que más o menos, en esa época habían 1.000 millones, ¿cómo es? 1.000 millones de habitantes. O sea que la matanza, o sea, ese ejército era una cosa inmensa. Si para nosotros 200 millones es mucho en este momento, hace 2000 años era casi la mitad del mundo. O sea, era una cosa increíble. Claro. Entonces bueno, y termina el libro diciendo que a pesar del sufrimiento que tuvieron durante 5 meses, que fue un dolor tan intenso que la gente se quería morir, pero no se moría, ¿cierto? Entonces, a pesar de eso, nadie se arrepintió. Nadie se arrepintió. O sea, ahí no dice que uno se arrepintió, no, ninguno. O sea, solamente ninguno. Y separaron a un lado los que tienen el sello, o sea, los que tienen el Espíritu Santo, esos no los cuentan. Pero de los que no tienen el sello, murió la tercera parte y ningún otro se arrepintió. Entonces, es un ser humano que ya no cree en Dios, o sea, que definitivamente vive su vida apartado del camino de Dios. Y la esperanza que Dios tenía en ellos, pues pareciera ser que desaparece. O sea, él quería buscar algún hope en ese momento, pero no lo hay. O sea, el que sufre y nunca se pierde del camino, no. Todos estaban pensando en otra cosa. O sea, que es un ser humano depravado, deprimente, cruel, viviendo simplemente terco. Terco. Sí. Terco.
Sí, un ser humano ve que va para el abismo y sigue, no para, y a pesar de las advertencias continúa. Sí, este capítulo es un capítulo muy triste porque es un capítulo que habla de la humanidad como tal, una humanidad que es contraria a Dios, a la voluntad de Dios y que ve que va mal y sigue y a pesar de todo continúa y no se arrepiente y no cambia y no se vuelve al Señor. Es un Andrés, capítulo triste finalmente. Sí, Andrés, Daniel. por ejemplo, en el 18 que dice, por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres. Pues no lo llevemos tan lejos. Plagas habla de todo, e incluso lo que estamos viviendo ahora es una plaga. Entonces, no más nosotros estamos viviendo eso. O sea, no quiero decir que estemos ya ahí, pero sí hace referencia y estamos viviendo en estos momentos algo que es incierto para todos. Y aún así, viviendo esto, pues muchas personas, o sea, ¿qué sería lo ideal en este momento? Refugiarnos en el Señor, buscar en momentos de angustia, de todo, o sea, creer que pase lo que pase, así como el pueblo pasó durante todo ese tiempo en el desierto, pues así también Dios nos va a guardar. Pero incluso vemos ahora la gente con todo lo que estamos viviendo, vemos que la gente se vuelve cada día más inhumana, o sea, cómo es que amenazan a un doctor, médicos porque trabajan, porque, o sea, eso es muy triste. Entonces, pues no estamos lejos de vivirlo, no lo estamos viviendo Sí, casi. ahí está la terquedad y o sea, lo obstinados que somos como seres humanos. Y la Sí. frialdad de nuestros corazones, cada Ajá, día. sí, lo lejos, porque finalmente es eso, lo lejos que estamos de Dios, que hacemos cosas que son contrarias, pero no importan. Increíble, sí. Este es un capítulo triste frente al ser humano, porque muestra aún un Dios, sí, un Dios de misericordia que hasta el último momento quiere llevarnos al arrepentimiento, pero nosotros, nada, a pesar de todo eso, seguimos con la cabeza alta y el cuello erguido y no nos arrepentimos. Que Sí, claro. frente a esto, don Guillermo, sí. Pero sí, pero los que al final tomamos la decisión de seguir al Señor, estamos protegidos y esa es la esperanza. Yo creo que Claro, claro. El Señor nos muestra ahí también, con todo lo que presenta aquí en el Apocalipsis, Juan nos está mostrando toda la responsabilidad que tenemos los cristianos frente a aquellos que no han reconocido al Señor. Yo creo que aquí hay una cosa que es bien importante de ver, es que al mirar todo este desastre, toda esta respuesta tan horrible de las personas que no se arrepienten, nos los está mostrando para decir, mire señores, yo a través de toda la palabra de Dios he dicho que ustedes tienen una misión, que ustedes tienen que ir a las naciones, a todas las naciones, y esta es la razón, es que quien no escuche esto, esto es la justicia. Quien no escuche esto, esta es la consecuencia, pero ustedes tienen la obligación de llevarles el mensaje y hacer el esfuerzo de buscar cuántos más entregarían la vida al Señor, incluyendo nuestras familias, nuestros vecinos, nuestros hermanos. Yo estaba pensando ahorita y la responsabilidad nuestra es terrible. Nosotros tenemos que tener claridad también con eso, ¿no? Nos toca trabajar, no tenemos mucho trabajito, creo yo. Sí, don Guillermo entra ahí en la última ya pregunta y es, ¿qué nos lleva este capítulo a practicar, a obedecer? Y ese es uno. O sea, la realidad es que nosotros no podemos ser unos egoístas de decir, pues como yo estoy sellado, pues yo estoy bien, no pasa nada. No, o sea, nos debe doler esos que están ahí, que van a vivir eso, y que ojalá no lleguen a vivir eso y que se puedan arrepentir antes de que pase esto. Ese es un llamado a la obediencia y al evangelismo, al hablar del Señor. Ese es uno. Y
Terminemos entonces con esta pregunta, con esta final que siempre hacemos. ¿Qué nos lleva a obedecer? ¿Qué nos lleva a practicar este texto esta semana? Yo, Andresillo. Luisín, ¿Cómo está? Yo diría que es muy importante con lo que estamos ahí terminando acerca de nuestra responsabilidad de predicar el Evangelio. Yo pienso que debe ser un ejercicio natural después de conocer el Evangelio, después de conocer la salvación que nos ha dado Cristo a través de la muerte en su cruz. Debe ser un ejercicio lógico, obligatorio y fundamental de nosotros los cristianos de predicar el Evangelio. Y muchas veces yo veo que hay unas iglesias que dicen, no, es que esa no es nuestro llamado es crecer, nuestro llamado es la adoración, la alabanza, nuestro llamado es... Pero definitivamente el Señor nos dio una instrucción muy clara. Yo pienso que si entendemos que podemos resumir inteligentemente la Biblia en amar al Señor sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, a partir de ahí nos genera una obligatoriedad el hecho de conocer la salvación y no extenderla a nuestros hermanos, tomando en cuenta que si los amamos debemos darle esa información. Primero. Y segundo, cuando usted comienza a predicar el Evangelio, entiende que en el ejercicio de predicar el Evangelio está ayudando a dos diferentes personas, a nuestro interlocutor, ayudándolo porque el Señor nos está tomando como herramientas, obviamente, ¿cierto? Estamos ayudando a una persona a encontrar la salvación, pero adicional yo he podido encontrar que cuando usted predica el Evangelio de Dios, la llama de la presencia de Él se enciende en su corazón y le permite seguir avivado y le permite seguir a usted sosteniendo o estando en la salvación de Dios. Entonces yo pienso que estamos ayudando a esa persona con la cual estamos hablando y a nosotros mismos estamos creciendo internamente en la presencia de Dios. Sí. Excelente, Pollo, excelente. De una vez, Pollo, ahí que no apague la cámara, hermano, para que usted termine orando o termine bendiciéndonos, hermano, con una oración. Y justamente creo que esa debe ser la oración de nosotros, de que seamos un pueblo que entendemos cuál es nuestro llamado, porque yo personalmente les digo, yo cuando estaba en la adolescencia y pues iba a la iglesia, parte del pensamiento a veces que tenía era, pues yo estoy bien, si yo ya tengo la salvación, pues listo, ya, vamos para el cielo, pero nos debe mover finalmente el amor y que la gente no se pierda, o sea, esto va a ser horrible, o sea, y ahí en adelante vamos a ver más cosas, pero solamente lo que dice, imagínense usted estar picado, pues, o sea, por langosta, una cosa horrible 5 meses, usted quiere morir y no poder morirse, o sea, es un sufrimiento muy tenaz, y por eso nosotros tenemos que ser un pueblo que predica el Evangelio para que no lleguen a estos momentos. Entonces, Erwin, Pollito, terminemos orando, hermano. Señor Jesucristo, gracias te damos por la oportunidad tan maravillosa que nos permites todos estos jueves, Señor, de podernos conectar juntos en armonía para crecer más en el conocimiento de la palabra, Señor. Señor, te agradecemos por la infinidad de tu misericordia, la infinidad de tus regalos diarios, Señor, que nos extiendes con la vida, con la salud, con las fuerzas, con la posibilidad de vivir un día más. Señor, te agradecemos porque nosotros hemos podido entender y hemos podido reconocerte como nuestro Salvador después del ejercicio de ese sacrificio en la cruz. Te agradecemos, Señor, porque muchas personas te ven pero no te reconocen y nosotros hemos podido reconocerte, Señor, porque tú nos has llamado y nos has atrapado con esas cuerdas de amor.
Señor, te agradecemos porque estamos aquí, somos bienaventurados por el solo hecho de reconocerte y entender que tú eres nuestro Dios y que dependemos de ti, Señor. Señor, pero te pedimos hoy más que nunca, Señor, que transformes nuestro corazón, que muevas nuestro pensamiento y nuestras acciones de forma intencional para ir a dar a las demás personas este regalo tan maravilloso que alguien más en algún momento atrás lo compartió con nosotros. Señor, pon en nuestro corazón y aviva la llama de predicar el Evangelio a toda criatura. Te pedimos que tú seas, Señor, transformando nuestra mente y sea fortaleciendo nuestro hablar, nuestro intelecto, nuestro conocimiento, para que podamos ir y hablemos y entreguemos no solamente con nuestros labios, sino con nuestro accionar y nuestro actuar las buenas nuevas de salvación que tú nos regalaste, Señor, allá en la cruz. Te agradecemos, Cristo, por la oportunidad que nos brindas de conocer y ampliar nuestro conocimiento en tu palabra, Señor. Te agradecemos por cada una de las personas y familias representadas en las personas que están conectadas en esta noche. Te agradecemos por la oportunidad que nos brindas de escuchar tu palabra, Señor, porque tú dices que llegará el día en que así lo busquemos, no la encontraremos, Señor. Te agradecemos porque eres un Dios de bondad y misericordia. Ponemos esta noche en tus manos, te exaltamos, te glorificamos, te adoramos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, Pollo. Bueno, a todos, muchas gracias. Qué tiempo tan especial, de verdad. Yo disfruto mucho este tiempo. Nos vemos el próximo jueves. No se les olvide compartirle a los que de pronto no pudieron estar, que pueden entrar a YouTube y ver la clase de hoy y ver la lección de hoy y las otras. Y bueno, que nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Adiós, hasta mañana.